Como es nuestra costumbre, cada vez que vamos a empezar el estudio de una nueva epístola o un nuevo libro de la palabra del Señor, tratamos siempre de dar una introducción, aunque sea una introducción general, para que nosotros podamos ubicarnos en el contexto del libro o carta que vamos a estudiar y que de esa manera nosotros, mientras estamos analizando las palabras que encontramos allí, podamos em, estar pensando en esas cosas de ese contexto, porque realmente ellas nos ayudan a entender mejor el contenido de la epístola. Y es lo que vamos a hacer también hoy con la epístola a los colosenses. Antes de entrar en materia, antes de empezar a estudiar cada uno de los pasajes que tenemos acá, vamos a considerar algunas cosas relacionadas con el contexto de la epístola a los filipenses a manera de introducción. Entonces quiero dar algunos datos sobre esta epístola que nosotros necesitamos considerar. Lo primero es que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Eso lo podemos notar claramente si nosotros miramos el capítulo 1, versículo 1, en la presentación inicial de la carta que el apóstol Pablo está dirigiendo. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Así que Pablo es el remitente de esta carta y él se identifica a sí mismo como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, es decir, una persona que fue escogida por el Señor y comisionada por el Señor para comunicar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo había hecho, desde el momento en que el Señor lo comisionó como misionero para predicar el Evangelio, había hecho varios viajes misioneros. Había en diferentes oportunidades, en diferentes lugares, compartido la palabra del Señor y había plantado iglesias en muchos sitios diferentes. Sin embargo, parece ser que esta iglesia de Colosenses no había sido fundada por el apóstol Pablo. Eso lo podemos notar si nosotros miramos el capítulo 2 y leemos el versículo número 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Combinando esto con alguna información que nosotros encontramos también en otras cartas del apóstol Pablo y en el libro de los Hechos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el apóstol Pablo no había estado, bueno, no lo podemos decir con un 100% de seguridad, pero podemos llegar a la conclusión de que el apóstol Pablo no había estado en la ciudad de Colosas y no había sido él quien había fundado esta iglesia. Mientras Pablo está escribiendo esta carta, hay alguien que lo está acompañando en la redacción y es el hermano Timoteo. Timoteo era un hijo en la fe del apóstol Pablo, alguien que había conocido el mensaje de salvación a través del ministerio de Pablo y quien ahora junto con Pablo trabajaba en la obra misionera. Le acompañaba en sus viajes, hacía parte del equipo que fundaba iglesias y también cuando Pablo no podía movilizarse a una iglesia para dar instrucciones, para enseñar la palabra o para tocar diversos asuntos relacionados con la iglesia, Timoteo era un fiel colaborador de Pablo que iba a esos lugares encomendado por él para transmitir esas enseñanzas que eran necesarias para que las iglesias se siguieran desarrollando y siguieran funcionando de la manera correcta y apropiada. Así que Pablo está junto con Timoteo mientras él está escribiendo esta epístola a los colosenses. Es interesante ver, hermanos, que esta epístola a los colosenses tiene algunos elementos muy similares con la epístola la epístola de Efesios. Ambas epístolas fueron llamadas, junto con otras cartas más que el apóstol Pablo escribió, fueron llamadas las cartas de la cautividad. Y la razón por la que fueron llamadas de esta manera es porque fueron escritas mientras el apóstol Pablo se encontraba en prisión en Roma. Estas
esta epístola a los colosenses tal vez nos suena de un estudio previo que estuvimos haciendo. Cuando estábamos estudiando con el hermano Eduardo la epístola del apóstol Pablo a Filemón, no sé si recordamos, pero esta epístola mencionaba que Filemón era un hermano que vivía en la ciudad de Colosas, a donde el apóstol Pablo precisamente estaba remitiendo esta nueva carta. Y parece ser que estas dos epístolas fueron escritas, si no en el mismo momento, fueron escritas en un tiempo muy cercano la una de la otra. Y eso nos permite incluso suponer que tal vez las dos epístolas fueron llevadas por la misma persona, un hermano llamado Tíquico, que es mencionado más adelante, que ese hermano llevó estas dos epístolas a la ciudad de Colosas. Una, esta epístola a los colosenses, para ser leída por toda la iglesia, y otra dirigida al hermano Filemón de manera personal, con instrucciones que ya hemos tenido la oportunidad de estudiar en los domingos anteriores, donde el apóstol Pablo recomienda a Filemón que reciba a Onésimo, que lo perdone, que restaure la relación que tenía con Filemón, perdón, con Onésimo, y que haga incluso aún más, porque ahora Onésimo es un hermano en Cristo. Parece ser que el pastor de esta iglesia era el hermano Epafras. Eso lo podemos encontrar en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Dice este pasaje: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros. Entonces Pablo identifica a este hombre primeramente como un consiervo muy amado, es decir, alguien que había trabajado hombro con hombro con el apóstol Pablo, pero también lo llama un fiel ministro de Jesucristo, es decir, alguien que servía al Señor Jesucristo y que hacía su tarea con fidelidad, con lealtad delante del Señor. Y es posible incluso, dicen algunos estudiosos de todo este contexto histórico de la palabra, que incluso tal vez este Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas. Siempre que hablamos de algunos de estos datos históricos, tenemos que usar la palabra tal vez, porque en algunos casos no tenemos una certeza 100% segura de esa información, pero sí encontramos datos que nos sugieren algunas de las cosas que estamos mencionando. Cuando Epafras vino a visitar al apóstol Pablo mientras él se encontraba en la prisión en Roma, él trajo para el apóstol Pablo algunas noticias de lo que estaba pasando con la iglesia en Colosas. Algunas de esas noticias eran noticias bastante positivas, pero otras eran noticias que preocuparon al apóstol Pablo. Entre las noticias positivas, Epafras resalta que los hermanos eran hermanos que se amaban los unos a los otros. Por ejemplo, si leemos el versículo 4, encontramos: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Es decir, la iglesia manifestaba amor. Y también en el versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, la iglesia tenía el Espíritu Santo, si no fueran iglesias, si no serían creyentes. Y por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ellos estaban manifestando amor los unos hacia los otros. Y esto era algo muy positivo. Es algo que debemos ver en toda iglesia del Señor Jesucristo, que los hermanos se aman unos a otros, y Epafras trajo esas excelentes noticias que confortaron el corazón del apóstol Pablo. Pero en cuanto a las noticias preocupantes que también Epafras comunicó a Pablo, encontramos que la iglesia se estaba sintiendo presionada a combinar, a unir su fe en el Señor Jesucristo con otras creencias de su entorno y de su vida pasada, de su vida antes de conocer al Señor. Ellos estaban tratando de hacer algo que se conoce técnicamente como sincretismo, ¿cierto? Unir dos creencias que son opuestas, que son diferentes, pero unirlas en una sola mezcla, en un solo, si me permiten el uso de la expresión,
en un solo caldo, en un solo sancocho, aunque esas creencias son diferentes, muy diferentes la una de la otra. Entonces la iglesia se estaba sintiendo presionada a hacer esto. Jesucristo, sí, creemos en él, pero además tenemos que incluir, porque Cristo parece que no es suficiente, tenemos que incluir estas otras cosas de nuestra cultura, estas otras cosas de nuestras creencias anteriores, tenemos que adicionarlas a la fe que hemos depositado en Jesús. Y es por esa razón que el apóstol Pablo les enseñó a los creyentes de Colosas que Cristo es suficiente y que al lado de Cristo no necesitamos colocar absolutamente nada más. Leamos por favor el versículo 15 del capítulo 1. Allí el apóstol Pablo dice, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo quiere que los hermanos en Colosas entiendan que Jesucristo es superior a todo y que en Jesucristo no necesitamos absolutamente nada más. No es necesario combinar a Cristo con otras cosas. Cristo es suficiente. El versículo que consideramos que es el versículo lema, o perdón, el versículo central de toda esta epístola. Cuando me refiero al versículo central, estoy haciendo referencia a ese versículo que conecta todas las ideas que son desarrolladas en la epístola y que funciona como núcleo de todo lo que se va a desarrollar en esta carta. Ese versículo, ese texto central se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 9. Y dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo quiere que los creyentes se cuiden de aquellas cosas en las cuales están prestando sus oídos y están prestando su atención. No permitan, hermanos, que nadie los engañe. Porque en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo está recordándole a estos hermanos: Jesucristo es superior. Sí, en el mundo hay muchas filosofías, sí, en el mundo hay mucho conocimiento, en el mundo hay muchas tradiciones de hombres que parece que funcionan, que parece que tienen algún valor, algún sentido de utilidad. El mundo ofrece muchas cosas, pero estas cosas no son según Jesucristo. Y Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y en él, otra vez, perdón que insista tanto en esto, en él encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para el desarrollo de nuestras vidas, para la salvación, para el desarrollo de nuestra vida diaria y para ese momento cuando seamos levantados y podamos estar, seamos manifestados con el Señor Jesucristo allá en la gloria. Había tantas cosas que podemos decir de ese pasaje, pero en su debido momento lo vamos a estudiar un poco más. Ahora estamos dando algunos parámetros de introducción acerca de qué trata esta epístola de Colosenses. Entonces ya identificamos que el autor es Pablo, e identificamos también que Pablo está tratando de mostrar la superioridad de Cristo frente a absolutamente todo el conocimiento y las prácticas humanas, y que también Pablo dice que estamos completos en él, que aparte de Jesucristo no necesitamos absolutamente nada más. Ahora pensemos un poquito en a quiénes está dirigida esta epístola. Ya lo he mencionado de una u otra manera, pero vamos a puntualizarlo ahora. Esta epístola está dirigida a los hermanos en Colosas. ¿Sí? Colosas es una ciudad de una provincia romana de la antigüedad llamada Asia Menor, y que hoy es lo que se conoce como el país de Turquía. En esa ubicación estaba la iglesia de Colosas. Cuando Pablo se refiere a estos hermanos en Colosas, él usa tres términos bien significativos e importantes
que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta en esta mañana. Y quiero que por favor leamos el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, para identificar a aquellos a los cuales el apóstol Pablo está escribiendo. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y fíjense estos tres términos bien significativos y hermosos que el apóstol Pablo utiliza para referirse a esta iglesia. En primer lugar, aunque no en orden, pero en primer lugar quiero mencionar que estas personas de Colosas son hermanos. El apóstol Pablo los llama hermanos. ¿Y por qué hermanos? Porque estas personas pertenecen a una familia y están unidas a esa familia mediante un vínculo sólido e indestructible. En la familia terrenal, nosotros estamos vinculados a una familia terrenal mediante un vínculo de sangre, de genética, ¿cierto? La sangre que corre por nuestras venas nos vincula a esa familia en primera instancia. Luego está el amor fraternal, el amor de familia y, bueno, otro tipo de cosas también. Sin embargo, lo que nos une a esta familia, lo que nos hace ser hermanos, es el vínculo que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Somos hermanos, somos parte de la familia de Dios por la unión mutua que ustedes y yo tenemos con el Señor Jesucristo. Si no estuviéramos vinculados en una unión con Cristo, entonces tampoco seríamos hermanos los unos de los otros. Así que cuando nosotros utilicemos este término para referirnos a otras personas, tengamos presente esto, que estamos hablando con personas con las cuales hemos sido vinculados, ahora no por un vínculo de sangre terrenal, de un linaje humano, sino que ahora estamos vinculados por el hecho de que pertenecemos a Cristo, estamos unidos al Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo ha sido derramada sobre nuestras vidas. Somos parte de la familia de Dios. Y esta familia, hermanos, es una familia eterna. La familia terrenal es una familia temporal. Por más que la amamos y por más que la queremos, es una familia temporal. Sin embargo, la familia en Cristo es una familia eterna. Son las personas con las que vamos a estar compartiendo por toda una eternidad, por siglos y siglos sin fin, vamos a estar compartiendo con esas personas. Así que no es algo que un término que debamos utilizar sin cuidado y sin reflexionar en sus implicaciones. Cada vez que yo les digo a ustedes, hermanos, estamos pensando en que somos una familia en Cristo Jesús. También el apóstol Pablo se refiere a los hermanos en Colosas como santos. Y qué importante es que nosotros tengamos esto bien presente en nuestras vidas. Significa que los hermanos en Colosas habían sido separados del mundo y habían sido consagrados, apartados, alejados del mundo y puestos aparte en una relación única y exclusiva con Dios. Eso es lo que significa la palabra santidad aquí en este contexto. En ese orden de ideas, los santos, los verdaderos santos, no son esas personas que están, digamos, canonizadas, ¿cierto? Por la iglesia tradicional, sino que son personas vivitas, ¿cierto? Los que estamos aquí presentes, bueno, algunos ya también partieron con el Señor, pero son esas personas que el Señor Jesucristo, Dios el Padre, han alejado del mundo, del pecado y de la contaminación del mundo, y los ha consagrado exclusivamente para Él. Una familia santa, un pueblo separado para Dios, la especial posesión de Dios. Así que ahora la totalidad de nuestra existencia es única y exclusivamente para Dios, para honrarlo, para glorificarlo y para servirle a Él con toda nuestra vida. Y también el apóstol Pablo hace referencia a ellos como fieles, es decir, personas que tenían una fe genuina y real en el Señor Jesucristo.
no solamente un intelectualismo, no solamente un conocimiento vago acerca de quién era el Señor Jesucristo, sino personas que habían entendido la verdad con respecto a Él y quienes habían depositado toda su confianza genuinamente, de una manera real, en esta persona del Señor Jesucristo. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de ese concepto en el estudio. Pablo desea para estos creyentes de Colosas y también para toda la iglesia del Señor Jesucristo en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, el apóstol Pablo desea dos cosas muy importantes. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que estas dos cosas solo provienen de una persona. No vamos a poder encontrarlas en ningún otro lugar. Solamente provienen de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Estas dos cosas son la gracia y la paz. Dice la segunda parte del versículo 2, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dos cosas que solamente Dios manifiesta en nuestra vida. La gracia hace referencia al amor inmerecido de Dios para nosotros. Un amor que nos ha sido dado en abundancia y que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. De hecho, ha sido todo lo contrario. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para no merecerlo, para ir en contra de Dios. Eso es lo que nosotros como seres humanos hemos hecho. Pero aún así Dios, que es rico en gracia, que es rico en misericordia, ha querido manifestarnos su amor para cada uno de nosotros. Y Pablo desea que los creyentes de Colosas y también nosotros continuemos experimentando a lo largo de nuestra vida, entendiendo cada vez más, pero también experimentando cada vez más la gracia de Dios en nuestras vidas. La otra cosa que el apóstol Pablo desea aquí para la iglesia de Colosas es paz. Y habíamos dicho en una enseñanza anterior que la paz es ese estado de bienestar, de tranquilidad, de serenidad del alma que procede solamente de la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. La paz no es externa, tampoco es superficial, tampoco es pasajera, sino todo lo contrario. La paz que nosotros recibimos del Señor Jesucristo y que tenemos la posibilidad de disfrutar a lo largo de nuestra vida es interna, se deposita en lo profundo de nuestro ser y también es permanente. Es una paz que está disponible para que la disfrutemos todos los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo desea que los creyentes experimentemos estas cosas en la medida en que nosotros conocemos cada día más y más a nuestro precioso y maravilloso Salvador. Y créanme, de todo corazón lo digo, hermanos, que también estas dos cosas las deseo para cada uno de ustedes. Que cada día de nuestra vida podamos estar disfrutando del gozo, perdón, de la gracia y de la paz del Señor Jesucristo para nosotros. Y bueno, esto que acabo de decir, aunque hemos aprendido algunas cosas, espero, eh, son la introducción, ¿sí? La introducción a la epístola a los colosenses, perdón. Entonces, terminada esta pequeña introducción, vamos a entrar ahora en la parte de las escrituras que quiero que empaticemos el día de hoy. Y esta parte que vamos a estudiar, la vamos a estudiar en 2 domingos. Hoy vamos a ver una parte y el próximo domingo vamos a ver la otra. Y para que podamos recordarlo más fácilmente, he titulado a esta parte de la enseñanza Fe en, amor para y esperanza que. Pues voy a repetirlo para que lo recordemos. Fe en, amor para y esperanza que. ¿Listo? Y la porción que vamos a estudiar es Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y quiero invitarlos a que lo tengan ahí en sus Biblias. Vamos a leerlo, voy a leer yo desde aquí, pero por favor ustedes me siguen desde sus hogares. Dice la palabra de la siguiente manera. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy bien. Como es habitual en las epístolas de la cautividad, si ustedes comparan las 4 llamadas epístolas de la cautividad, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, como es habitual en estas epístolas, el apóstol Pablo hace una referencia a su constante oración por las iglesias. En esta ocasión en particular, el componente principal de la oración del apóstol Pablo es gratitud delante de Dios y gratitud por esas buenas noticias que él había escuchado de Epafras con respecto a la iglesia en Colosas. Fíjense lo que el apóstol Pablo había escuchado acerca de Epafras con respecto a esta iglesia y qué es lo que le da el título a la enseñanza que tenemos para hoy. Él había escuchado, versículo 4, de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis para los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y por eso decimos fe en, amor para y esperanza que. ¿Sí? Esas 3 cualidades, esas 3 características, esas 3 virtudes de la vida cristiana que todo creyente debe desarrollar y que toda iglesia debe manifestar. Fe, amor y esperanza. En otra epístola, el apóstol Pablo había dicho, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero la mayor de ellas, el amor. El día de hoy quiero que nos enfoquemos específicamente en la primera de estas cualidades o virtudes, que es la fe en Jesucristo. Hermanos, esta iglesia poseía una fe firme en el Señor Jesucristo. Fe en Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en la palabra fe, a veces la palabra es bastante mal utilizada en nuestro tiempo. Cuando nosotros escuchamos a algunas personas que dicen que no son personas de fe, sino que son personas de lógica o de razón, ellos hacen referencia a esta expresión tratando de manifestar que la fe es algo de personas ingenuas, que la fe es algo que solamente aquellas personas ignorantes realmente muestran o manifiestan en su vida. Obviamente ese es el concepto que estas personas que se hacen llamar a sí mismos personas de lógica o personas de razón o personas intelectuales manifiestan con respecto a la fe. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la fe realmente es algo muy diferente. La palabra fe significa simplemente confianza. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, el apóstol, el escritor de la epístola a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí podemos agregar 2 palabras más que nos ayudan a ampliar el sentido y el significado de la palabra fe. Confianza, certeza y convicción. Ahora, comparando la palabra fe con estos sinónimos que ella tiene, o con estas características de la fe, nos damos cuenta que realmente todos los seres humanos manifiestan fe o manifiestan confianza a lo largo de su vida. Algunas personas confían en otras personas. Hombres confiamos en otros seres humanos en ciertos ámbitos o en ciertos contextos de nuestra vida. A veces nos defraudan, a veces esa confianza es bien recompensada. También, por ejemplo, nosotros los seres humanos confiamos en personas que han sido capacitadas para ayudarnos en un área
particular de nuestras necesidades humanas. Por poner un ejemplo, los médicos. Cuando usted va a un médico, usted está ejerciendo confianza, porque está yendo hacia esa persona esperando que lo que esa persona que se ha capacitado, que ha estudiado por muchos años, que ha desarrollado un conocimiento, está esperando que esa persona es capaz, está teniendo la confianza, certeza, convicción de que esa persona es capaz de ayudarle con la situación de necesidad particular que usted tiene. Entonces está ejerciendo confianza. Y esa confianza, esa certeza la ejercen absolutamente todos los seres humanos. Inclusive las personas que no manifiestan fe en Dios, que se autodenominan a sí mismos ateas, son personas que manifiestan fe. ¿Fe en quiénes? Pues fe en las personas que les transmiten ese conocimiento acerca de teorías de la evolución, teorías de cómo se generó el mundo, de cosas que en última instancia el ser humano no ha podido comprobar y que no puede afirmar con plena certeza. E incluso teorías que muchas veces han sido manipuladas, modificadas, cambiadas engañosamente para apartar a la gente de una confianza en Dios. Entonces todos los seres humanos manifiestan fe. Pero lo que debemos preguntarnos entonces es fe ¿hacia quién? Fe con respecto a qué. Porque la fe es certeza, es convicción, pero es certeza o convicción en algo, hacia alguien o hacia algo. En nuestro caso, nuestra fe está enfocada en una persona y esa persona es Dios y más específicamente por lo que vamos a considerar en el estudio que tenemos, fe en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, la fe no es un pensamiento positivo. La fe que nosotros hemos depositado en Jesucristo no es un pensamiento positivo. No es como una manera de nosotros entontecernos frente a la realidad de las cosas, de ignorar los hechos y de aceptar de una manera ingenua algo que es ilógico o que incluso puede ser absurdo. La fe que nosotros hemos depositado en Jesucristo no es una fe ingenua. En una ocasión escuché a un predicador que él decía algo bastante interesante con respecto a la fe. Él decía, la fe no es superior a su objeto. La fe no es superior a su objeto. Ahora, cuando nos referimos a objeto, nos referimos a aquello en lo cual esa fe ha sido depositada, esa confianza está puesta en esa cosa en particular o en esa persona en particular. La fe no es superior a su objeto. Me gustaría explicar un poquito lo que queremos transmitir con esta frase, con un ejemplo que tal vez muchos de nosotros hemos vivido o experimentado a lo largo de nuestra vida. Supongan ustedes, y me voy a usar a mí como ejemplo, que yo llamo a un técnico para reparar mi lavadora. La lavadora se dañó, algo no está funcionando bien con ella, y yo llamo a un técnico para que la repare. Esa persona viene a mi casa, empieza a trabajar, y yo estoy así como de lejitos mirando lo que está pasando mientras esta persona está realizando su trabajo. Y de repente yo empiezo a ver que unos tornillos vuelan por aquí, otras tuercas salen disparadas por allá, que se escucha por ahí como un traqui traqui, traqui traqui, traqui traqui, y, y se escucha mientras él está haciendo una cosa, mientras está haciendo otra. Y al final de todo el traqui traqui y de todos los tornillos que vuelan por aquí y por allá, este hombre finaliza el trabajo y me dice, bueno señor, encienda su lavadora. La conecto, la enciendo y esa lavadora a duras penas arranca, como que no arranca. Y de pronto empiezo a oler un pequeño olor que me es familiar, ¿cierto? Un olor como a patacón quemado. Un pequeño olor que resulta familiar, se empieza a percibir en el ambiente. Y cuando me preocupo y me desespero, intento ver, quitar la tapa para ver qué está pasando, entonces empiezan a salir chispas de un lado para otro. Yo me llevo mis manos a la cabeza y digo,
pero ¿qué fue lo que hizo? Y este hombre me mira así con semblante descarado y encima me cobra el dinero de la reparación, bueno, de la destrucción de mi lavadora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen, poniéndose en mis zapatos, que yo llamaría de nuevo a ese técnico para que me repare la lavadora o la nevera o cualquier otro electrodoméstico de mi casa? ¿Lo haría? O de pronto yo les recomendaría a otra persona, a mi vecino, le digo, vecino, le recomiendo este técnico. Bueno, si de pronto yo odiara a mi vecino, que no lo hago, de pronto yo lo haría, ¿cierto? Para que también le dañe la lavadora. Si yo contrato a ese hombre para que me haga otro trabajo, ustedes dirían, el pastor es un hombre de mucha fe, ¿cierto? Tiene una plena confianza en esa persona. Yo creo que realmente lo que ustedes estarían pensando es, qué ingenuo es este hombre, ¿cierto? Porque ya esta persona ha manifestado que no es una persona capaz, que no es una persona digna de confianza. Entonces, por más que yo tenga fe en este técnico no capacitado, por más que yo, cierto, me cierre mis ojos y diga yo voy a confiar en que él va a hacer el trabajo bien, eso no va a hacer que él haga el trabajo bien. Esta persona ya ha manifestado incompetencia frente a un trabajo que se le ha encomendado. Entonces la fe no es superior que aquella persona en la cual es depositada. La persona manifiesta las actitudes correctas y entonces ahora yo puedo ejercitar mi fe en esa persona, confianza en ella. Pero si esa persona no es digna, entonces no vale la pena que yo deposite mi confianza en ella. Yo espero que ustedes me estén siguiendo y estén viendo hacia dónde estamos dirigiendo las ideas que estamos compartiendo ahora. Entonces, hermanos, si yo le confiara mi lavadora a alguien incapaz, no sería un hombre de fe, realmente sería una persona bastante ingenua. Y si yo no le confío mi lavadora a alguien incapaz de repararla de una manera correcta, ¿cómo sí podría yo confiarle mi alma a personas o cosas incapaces de hacer un verdadero bien por ella? Si yo no le confío mi lavadora, si yo no le confío mi nevera a una persona incapaz, ¿por qué sí confío mi alma a cosas que no son suficientes y que no son capaces de brindar una verdadera ayuda y bendición a mi alma necesitada? ¿No piensan ustedes que nuestra alma es muchísimo más valiosa que una lavadora? Y así es como nosotros vemos personas, queridos hermanos, que están poniendo su confianza en muchas cosas que no son capaces realmente de ayudarles, de brindar para ellos esperanza, aliento, fortaleza, vigor para sus vidas. Hay personas que confían, que tienen su confianza puesta en las religiones, en diferentes religiones, que son incapaces de salvar el alma de un ser humano. Nosotros entendemos que el cristianismo, la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, no es una religión. Las religiones son el conjunto de reglas y de esfuerzos humanos para intentar acercarse a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, por más esfuerzos que hagamos, no tenemos la capacidad necesaria para acercarnos a Dios. Es necesario que Dios descendiera de su trono, se hiciera hombre y que viniera a este mundo para que nosotros pudiéramos ahora acercarnos a Él y tener una relación verdadera con Él. Entonces, la fe cristiana no es una religión, no es el conjunto de esfuerzos humanos, es la obra que Jesucristo ha hecho, el único que realmente es capaz, poderoso, real, el único que realmente puede salvar nuestras almas. El cristianismo es la obra que Él ha hecho para rescatarnos a nosotros del pecado y traernos a una relación verdadera con Él.
Hay hombres que confían en las religiones, pero también hay hombres que confían en sus buenas acciones. Piensan que por hacer una obra de caridad o que por tratar de ser personas rectas en el mundo, creen que eso es suficiente para ellos poder tener una relación con Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que las buenas acciones de los seres humanos también son insuficientes. No podemos acercarnos a Dios y tener una buena relación con Él basado en lo bien que nosotros nos comportamos, porque además se ha dicho, los seres humanos somos pecadores y nuestras acciones muchas veces están manchadas por pensamientos incorrectos, por motivaciones erradas. Esa obra de caridad que a veces los seres humanos hacen y por la cual ellos se ufanan, muchas veces cuando nosotros la examinamos con lupa, cuando nosotros la miramos detenidamente, nos damos cuenta que está motivada en muchos casos por orgullo, por vanidad, por egoísmo, y eso no es agradable delante del Señor. Un corazón contaminado por el pecado no puede ofrecer obras que sean agradables delante del Señor. Se necesita que alguien realmente poderoso transforme la vida, limpie el corazón, para que de esa manera ahora el hombre pueda tener una relación verdadera con Dios y pueda expresar mediante esa relación obras que sean agradables delante de Él. Pero las personas frecuentemente confían en esto, confían en su propia moralidad, confían en que ellas son buenas, que son suficientemente buenas para acercarse a Dios. Pero la verdad es que ninguna obra es lo suficientemente, ninguna obra humana es lo suficientemente buena para ello. Hay otros hombres que también confían en las riquezas, pero las riquezas son pasajeras. Hay un salmo que dice que el hombre no puede pagar, con todas las riquezas del mundo, no puede pagar el precio de su propia alma. Y mucho menos, si no puede hacerlo con su propia vida, mucho menos pagar el precio de otra persona. Las riquezas no son un medio en el cual nosotros debamos poner nuestra confianza porque las riquezas son insuficientes y además son pasajeras. Hoy las tenemos y nuestras manos están llenas de ellas, pero mañana todo eso que hemos acumulado, que poseemos, simplemente puede abandonarnos, como un soplo. Son retiradas de nuestras manos y podemos quedar en la bancarrota. Ninguna cosa de este mundo nos ofrece una seguridad plena para nuestras vidas. Y las riquezas no son dignas de nuestra confianza. Son un medio, son una forma de alcanzar ciertas cosas en el contexto terrenal, pero no pueden sostener nuestras vidas verdaderamente. Y otras personas confían en las filosofías de este mundo, pero muy frecuentemente las filosofías de este mundo son engañosas. Te ofrecen una especie de verdad mezclada con error. Y mientras la persona piensa que se está dirigiendo en un camino que lo lleva a la vida eterna, realmente es un camino que lo lleva a la destrucción de su propia alma. Pero nosotros, hermanos, no hemos confiado en las riquezas, no hemos confiado en las religiones, no hemos confiado en nuestras buenas acciones, no hemos confiado en las filosofías de este mundo. El apóstol Pablo claramente dice, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Nuestra confianza no está puesta en cualquier cosa. Nuestra confianza no es el resultado de la ingenuidad. No somos crédulos, no creemos cualquier cosa que se nos presente. Nosotros, los creyentes, las personas que hemos entrado en esta familia en Cristo, lo hemos hecho porque hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad, y que Él es verdadero, que Él es poderoso, que Él es salvador, que Él es glorioso y que Él es digno de confianza. El objeto de nuestra fe es Jesucristo y Él es absolutamente superior a todo lo que nosotros podamos encontrar en este mundo en el cual nosotros vivimos. Permítanme leerles un pasaje de una última cosa en la que las personas colocan su confianza, pero que no es suficiente, no es como nuestro Dios, que es firme, glorioso, verdadero, poderoso, no es suficiente. Y quiero que me acompañen, por favor, a este pasaje que se encuentra en el Salmo 115. Y vamos a ver algo muy vano y sutil.
que incluso resume todas las otras cosas que ya les he mencionado, la religión, las riquezas, las buenas acciones, las filosofías de este mundo, todas están resumidas en este concepto que nosotros encontramos aquí. Y una vez más, insisto, no son suficientes. No podemos entregar nuestra alma, lo más valioso que nosotros tenemos, en manos incapaces, en manos inseguras, en manos de cosas que no pueden hacer nada verdaderamente por nosotros. Fíjense lo que dice este salmo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Y cuál es el contraste que nosotros estamos viendo en este pasaje? Por un lado, estamos viendo los ídolos mudos, es decir, todas aquellas imágenes o estatuas de los tiempos pasados que los pueblos de la tierra, y desafortunadamente algunos israelitas también, habían adorado y en la cual ellos estaban poniendo su confianza. Y es interesante porque el texto que acabamos de leer nos dice que todas estas cosas eran fabricación de los seres humanos, de la misma manera que las religiones, de la misma manera que las buenas acciones, de la misma manera que las riquezas que se poseen con el esfuerzo humano, y de la misma forma que las filosofías de este mundo. Todas esas cosas, dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Todas estas cosas que son producto del conocimiento humano son cosas inútiles para la salvación de nuestras almas. Y lo representa aquí con los ídolos. Estos ídolos, son de plata, son de oro, se ven muy bonitos, relucientes, pero son obra de manos de hombres. Estos ídolos tienen boca, pero no pueden decir absolutamente nada. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no escuchan las plegarias de los hombres. Y sus manos no pueden hacer absolutamente nada. No se pueden extender para ayudar absolutamente a nadie. Aunque tienen pies, estos ídolos tampoco caminan. A diferencia de ellos, nosotros, hermanos, tenemos nuestra confianza puesta en alguien superior, alguien poderoso, verdadero, y que sí puede obrar en nuestras vidas aquello que es bueno y necesario para cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 9, el llamado que el salmista hace a la nación de Israel, y el mismo llamado que yo quiero reflejar en esta mañana para cada uno de ustedes. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel y bendecirá a la casa de Aarón. Y sigue diciendo algunas cosas, pero por tiempo no vamos a leer el resto del Salmo, pero ustedes pueden hacerlo en casa. Lo interesante y lo hermoso de esto, hermanos, es que ese Jehová que es poderoso para bendecir, para cuidar de su pueblo, para hacer su escudo, para hacer su ayuda, para hacer su protección, ese mismo Señor fue el Dios que se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, aquel en quien nosotros confiamos, en quien dice la palabra de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la persona en la que nosotros como creyentes confiamos. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, ustedes pueden anotar la cita, no vamos a ir ahí, pero yo la voy a leer. Timoteo, 1 Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dijo, yo sufro muchas cosas porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que él
es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y fíjense esta seguridad, lo que decíamos de la fe, confianza, certeza, convicción. Pablo decía, yo estoy seguro porque yo sé en quién he depositado mi fe y mi confianza. Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y yo quisiera hacer una pregunta para cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Sabe usted en quién ha depositado su confianza? Si ya lo ha hecho, ¿no? Porque es posible que algunas personas de las que nos escuchan hoy todavía no han puesto su confianza en Jesucristo. Todavía no tienen su certeza y su convicción en que Jesucristo es Dios hecho hombre y que en Él habita toda la plenitud de Dios y que Él es poderoso para salvarnos. Es posible que algunos de quienes me escuchan todavía no lo han hecho. Y si no lo han hecho, yo quiero animarlos a que hoy sea el día en que ustedes puedan poner su confianza en este Jesús tan maravilloso. Pero para el resto de mis hermanos que me están escuchando, ¿sabe usted quién es Jesucristo? Puede decir de la misma manera que el apóstol Pablo lo expresó en esa epístola a Timoteo, yo sé quién, en quién he creído. ¿Puede usted decirlo con esa seguridad? ¿Sabe y conoce usted quién es el Señor Jesucristo? Bueno, más adelante en este capítulo vamos a desarrollar un poema hermoso que nosotros encontramos en la palabra a partir del versículo 15, bueno, realmente unos versículos antes, pero especialmente a partir del versículo 15, donde nos muestra quién es Jesucristo, para que estemos atentos a esa enseñanza. Si usted tiene mucha curiosidad por saber lo que el apóstol Pablo dice con respecto a quién es Jesucristo, yo le invito a que de manera personal diga, bueno, voy a tomar hoy el tiempo para leer esa parte desde el versículo 15 en adelante y empezar a empaparme, ¿cierto? De quién es la persona gloriosa y maravillosa del Señor Jesucristo. Hermanos, quiero insistir en esto. El apóstol Pablo estaba gozoso, daba gracias a Dios, porque la confianza de la iglesia de Colosas no había sido depositada en cualquier cosa. No eran un grupo de personas ingenuas creyendo cualquier cosa. La confianza de las personas en Colosas estaba depositada en Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y también nosotros hoy, hermanos, nuestra confianza debe estar depositada en Jesucristo. Él es todo lo que Dios nos ha dado necesario para el desarrollo de nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra próxima glorificación cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros a la tierra. Él es todo lo que necesitamos. En Él está la sabiduría, en Él está el poder, en Él está la gloria, en Él está la grandeza, en Él está la majestad. Él es el Rey de los siglos. Y si nosotros confiamos en Él con todo nuestro corazón, con toda la capacidad de nuestra alma, que yo sé que es insignificante, pero si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo, jamás vamos a ser defraudados. Jamás. Porque Él es digno de nuestra confianza. Así que quiero animarlos en esa dirección en esta mañana. Está permitiendo que las filosofías de este mundo o los conceptos que los seres humanos tienen de lo que es valioso esté afectando su vida. Deseche todas esas cosas. Póngalas a un lado. Diga como Pablo, yo todo aquello lo he considerado como basura para conocer a Jesucristo. E invierta todo el deseo de su corazón y la capacidad de su alma, de su mente, de sus energías que Dios le ha dado, inviértalas en conocer a ese en el cual, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestras almas, nuestras vidas van a estar completamente seguras. Y una vez más,
Si algún amigo está aquí escuchando esta enseñanza, quiero invitarlo a que coloque su fe y su confianza en Jesucristo. Si usted coloca su alma en las manos de Él, téngalo por seguro que en las manos del Señor Jesucristo su vida va a estar completamente segura.